Quinto par o trigémino. Es un nervio mixto, sus ramas motoras inervan a todos los músculos masticadores, al vientre anterior del digastrio, al minoioideo, y sus ramas sensitivas inervan a la piel de la mitad anterior de la cabeza, incluyendo a toda la cara y a la mayor parte de la mucosa bucal, lingual y glóbulo ocular. Origen real: tiene dos tipos de origen, uno motor y uno sensitivo. Origen motor: en el núcleo masticador o motor del quinto par tiene dos orígenes, uno principal situado en la sustancia reticular gris de la protuberancia y otro accesorio situado por arriba del presidente en el mesencéfalo. Origen sensitivo: las fibras sensitivas nacen del ganglio de Gasser o ganglio semilunar. El ganglio de Gasser es una masa nerviosa ubicada en la cara anterosuperior del peñasco. Está contenido en la cavidad. El Cajón de Meckel es un desdoblamiento de la dura madre. Se le reconoce dos caras, dos bordes y dos extremidades. La cara superior está adherida a la dura madre que cubre al cajón. La cara inferior está cruzada por la nariz motora del trigémino y corresponde a la fosita del ganglio de Gasser, excavada en la cara anterior del peñasco. Está igualmente relacionada con los nervios petrosos superficiales y profundos, que discurren en el espesor de la hojilla fibrosa que cubre la superficie ósea. En el peñasco y por debajo del ganglio pasa la carótida interna. El borde posterior interno está en contacto con la nariz sensitiva del trigémino. El borde anterior externo da origen a las tres ramas del trigémino, que son las de adelante hacia atrás: nervio oftálmico, nervio maxilar superior y nervio maxilar inferior. La extremidad anterior se continúa con la extremidad posterior del seno cavernoso. Está relacionada con el plexo simpático percarotídeo y por algunos filetes delgados anastomósticos. Finalmente, su extremidad posterior corresponde al origen del nervio maxilar inferior. Origen aparente: el nervio trigémino nace en la cara anterior de la protuberancia a la altura de la unión de esta con los pedúnculos cerebelosos medios. Nace por medio de dos raíces, una externa sensitiva, que es la más voluminosa, y una interna motora, que es la más pequeña. Para decir que para los nervios mixtos o sensitivos motores, el término origen aparente designa el origen aparente de la porción motora y la terminación aparente de la porción sensitiva. Trayecto y relaciones: desde su origen aparente, las dos raíces se dirigen hacia arriba, hacia adelante y hacia afuera, entre el pedúnculo cerebeloso medio y la cara posterior superior del peñasco. Penetran en el Cajón de Meckel, formando por el borde superior del peñasco. Tienen una escotadura y la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo, que contiene el seno petroso superior. La raíz sensitiva, antes de llegar al ganglio de Gasser o semilunar, despliega en forma de abanico plexiforme, plexo triangular. La raíz motora pasa en el cajón por debajo del plexo triangular y luego va en el borde del ganglio de Gasser y se dirige hasta la cara inferior interna de la raíz sensitiva del nervio maxilar inferior, con la que se une en el agujero oval. El nervio trigémino da tres ramas principales: nervio oftálmico, nervio maxilar superior y nervio maxilar inferior. En las tres ramas son terminales. De estas tres ramas, las dos primeras ramas son sensitivas y el nervio maxilar inferior, como recibe a la raíz motora, es un nervio mixto. Cada una de estas tres ramas tiene ganglios anexos. El nervio oftálmico con
con el ganglio oftálmico ciliar, el nervio maxilar superior con el ganglio esfenopalatino o de Meckel, el nervio maxilar inferior con el ganglio óptico. Primer nervio oftálmico. Es un nervio sensitivo que nace del ganglio de Gasser y entra en el espesor de la pared externa del seno cavernoso. Este lugar tiene relación para arriba con el cuarto par, el patético, y por dentro con la arteria carotídea interna y con el sexto par, el motor ocular externo. Todas estas relaciones se dan dentro del seno cavernoso. Antes de llegar a la hendidura esfenoidal, nervio oftálmico se divide en tres ramas terminales que entran en la órbita atravesando la hendidura esfenoidal: nervio nasal, nervio frontal y nervio lagrimal. El nervio nasal es el más interno de los tres, por eso es el único que entra a través de la hendidura esfenoidal por dentro del anillo de Zinc. Da dos ramas, una interna y una externa. El ramo interno se ramifica en la parte anterior del tabique y la externa o nervio nasolobar desciende por un canal en la cara posterior del hueso propio de la nariz. Contornea el reborde inferior de este hueso y termina en la piel del lóbulo de la nariz. Segundo nervio frontal. Entra en la órbita atravesando la hendidura esfenoidal por fuera del anillo de Zinc. Da dos ramas, interna y una externa o supraorbitario, que entra por el agujero supraorbitario. Estas dos ramas se distribuyen en los dos tegumentarios de la frente, del párpado superior y de la nariz. Nervio lagrimal. Entra en la órbita después de atravesar la hendidura esfenoidal por fuera del anillo de Zinc. Da dos ramas a nivel de la glándula lagrimal, una interna o palpebral y externa o lagrimal. Y estos le dan inervación a la glándula lagrimal y a la parte externa del párpado superior. Segundo nervio maxilar superior. Es un nervio totalmente sensitivo que nace del ganglio de Gasser entre el nervio oftálmico y el nervio maxilar inferior. Sale del cráneo por el agujero redondo mayor para desembocar en la fosa pterygomaxilar, donde se encuentra con su ganglio anexo esfenopalatino a la arteria maxilar interna. Después de atravesar la hendidura esfenomaxilar para llegar al suelo de la órbita, y aquí recorre el canal suborbitario que se transforma en conducto suborbitario. El nervio maxilar superior da varias ramas colaterales, entre las cuales está el nervio esfenopalatino, que manda filetes al ganglio esfenopalatino. Las aferencias de este ganglio son algunas fibras que le mandan el nervio esfenopalatino, rama colateral del nervio maxilar superior, nervio vidiano. El nervio maxilar da 6 ramas: rama meningio un medio, ramo orbitario, nervio esfenopalatino, da muchas ramas, ramas dentarios posteriores, ramo dentario un medio, ramo dentario anterior, y da varias ramas terminales. El nervio infraorbitario se divide en ramas ascendentes o palpebrares y descendentes o labiales en internas o nasales. Tercer nervio maxilar inferior. Es un nervio mixto. Está formado por la nariz sensitiva, que termina en el ganglio de Gasser, y una raíz motora que es la raíz motora del nervio trigémino. Sale del cráneo por el agujero oval junto con la arteria meningia
menor rama de maxilar interna. Este nervio da 5 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Ramas colaterales son ramo meningio. Ramas terminales son. Se divide en dos troncos. Un tronco terminal anterior que da ramas con N, nervio temporal profundo medio, nervio temporobucal y nervio temporoceterino. Y aquí desde su origen los 3 nervios temporales se dirigen hacia afuera y atraviesan el poro psicrotofítico de Irtil. Este orificio está comprendido del agujero oval y unas ligamentoso subyacente, el ligamento inominado, el cual va desde la base del cráneo hasta el ala externa de la apófisis pterygoidea. Y el otro troncal terminal posterior da como ramas: tronco común del nervio pterygoideo interno y nervio periestafilino externo, nervio músculo del martillo. A este tronco se le suma el nervio auriculotemporal, nervio dentario inferior y nervio lingular. Bueno, de la mastificación del martillo peristalfino externo, miloioideo, vientre anterior del digástrico. Este es una pequeña esquematización del seno cavernoso del cual hemos hablado anteriormente. Se va a hacer como este paisaje de los nervios por el mismo.